¿Es siempre la voluntad de Dios lo que más cuesta? Evidentemente, la voluntad de Dios y en consecuencia las inspiraciones de su gracia suelen ir en sentido contrario a nuestras tendencias inmediatas, en la medida en que, con frecuencia, son deseos de una comodidad egoísta, de facilidad, de pereza, etc. San Juan de la Cruz nos dice en un célebre pasaje: que el alma se aplique sin cesar no a lo más fácil, sino a lo más dificultoso, no a lo más gustoso, sino antes a lo que da menos gusto. Subida al Monte Carmelo. Al decir esto no está equivocado, siempre dentro del contexto en que se expresa. Pero no habría que interpretar erróneamente tales máximas y tomar como una ley sistemática para descubrir la voluntad de Dios el principio de que en una situación determinada lo que nos pida será siempre lo más difícil. Eso nos haría caer en un voluntarismo ascético exagerado, que no tiene nada que ver con la libertad del Espíritu Santo. Podemos incluso añadir que la idea de que Dios pide siempre y constantemente lo más costoso es típicamente el tipo de pensamiento que insinúa el demonio para desalentarnos y alejarnos de Dios. Dios es un Padre ciertamente exigente porque nos ama y nos invita a darle todo, pero no es un verdugo. Con gran frecuencia nos deja libres. Cuando nos exige algo es para hacernos crecer en su amor. El único mandato es el de amar. Se puede sufrir por amor, pero también se puede gozar y descansar por amor. El hecho de representarnos la vida bajo la guía de Dios como algo asfixiante, en completa y permanente contradicción con todas nuestras aspiraciones, incluso las más legítimas, es una trampa de nuestra imaginación o del demonio. Dios no tiene por objeto complicarnos la vida, sino, en definitiva, simplificárnosla. La docilidad a Dios libera y ensancha el corazón. Por eso, Jesús, que nos invita a renunciar a nosotros mismos para tomar nuestra cruz y seguirle, nos dice: «Mi yugo es suave y mi carga ligera». Mateo 11:30. Aunque en ocasiones nos cuesta obedecer la voluntad de Dios, sobre todo al principio, cumplirla con amor acaba por llenarnos de gozo, y se puede decir que existe un auténtico placer en llevar a cabo el bien que Dios nos inspira. Cuanto más caminemos en la docilidad al Espíritu Santo, menos dolorosa será nuestra adhesión a la voluntad divina, pues se hará más libre y espontánea. Cita: «Haz que vaya por la senda de tus mandamientos, pues en ella me complazco», dice el Salmo 119. La vida está hecha de pruebas, eso es cierto, pero si continuamente nos sentimos tristes y desdichados en determinado camino, tendremos que plantearnos seriamente la cuestión de saber si estamos en el adecuado o si nos estamos imponiendo unas cargas que Dios no nos envía. El criterio de discernimiento de una vocación es sentirse feliz en ella. Pensar, como hacen algunos escrupulosos o determinados falsos ascetas, que lo que Dios nos pide en todas circunstancias es forzosamente lo más difícil, puede falsear extraordinariamente nuestros juicios, y es importante ser consciente de que el demonio se puede servir de eso para confundirnos. Me gustaría contar un hecho. Como a todos, de vez en cuando me sucede lo siguiente. Cuando, después de un día bastante agotador, me voy a dormir, encantado de meterme en la cama que me espera, percibo una ligera sensación interior que me dice: ¿no entrarías un momento en la capilla para hacerme compañía? Tras algunos instantes de desconcierto y resistencia del tipo: «Jesús, exageras, estoy cansado y si no cuento con mi dosis de sueño mañana estaré de mal humor», termino por consentir y por pasar unos momentos con Jesús. Después me voy a dormir en paz y tan contento, y al día siguiente no me despierto más cansado que de costumbre. Gracias, Señor,
Era tu voluntad. Ahí están los frutos. No obstante, a veces me sucede lo contrario. Ante un problema grave que me preocupa, me digo, esta noche rezaré durante 1 hora en la capilla para que se resuelva. Y al dirigirme a dicha capilla, una voz me dice en el fondo de mi corazón, ¿sabes? Me complacería más que te fueras a acostar inmediatamente y confiaras en mí. Yo me ocupo de tu problema. Y recordándome mi feliz condición de servidor inútil, me voy a dormir en paz, abandonando todo en las manos del Señor. Todo ello viene a decir que la voluntad de Dios está donde existe el máximo de amor, pero no forzosamente donde esté el máximo de sufrimiento. Hay más amor en descansar gracias a la confianza que en angustiarse por la inquietud. Diferentes comportamientos según la importancia de las inspiraciones. Para saber cómo hemos de comportarnos respecto a lo que pensamos ser inspiraciones divinas, es preciso tener en cuenta un aspecto que todavía no hemos abordado aquí: el objeto de estas inspiraciones y su mayor o menor importancia. El Señor puede inspirarme que distribuya mis bienes entre los pobres y marche al desierto, imitando así a San Antonio el Grande. Lo mismo que puede inspirarme cosas insignificantes como el ejemplo que acabamos de dar. Ciertamente, y ya lo hemos dicho, es importante esforzarnos por no descuidar cualquier inspiración. Una cosa que nos parece insignificante puede tener un alcance mayor de lo que pensamos. Recuerdo que un día, predicando un retiro, luché esforzadamente antes de obedecer a una moción que me impulsaba a invitar a los participantes a venerar, durante el rezo del rosario, la cruz que los niños habían dejado allí cubierta de flores. Yo me decía, va a durar demasiado, no es el momento. A lo largo de la ceremonia, una persona quedó curada de un grave problema en la columna vertebral. Además, como hemos dicho, en ocasiones una mínima obediencia a Dios puede alcanzarnos un progreso espiritual mayor que el que logramos a veces tras años de unos esfuerzos que nos hemos fijado. La fidelidad a las gracias pequeñas atrae a las grandes. Dicho esto, es evidente que hay que tratar a las inspiraciones de un modo diferente según su importancia. Como dice San Francisco de Sales, no se cuentan del mismo modo las monedas y los lingotes de oro. Mientras estos últimos deben pesarse con precisión, no sería prudente tomar unas precauciones y un tiempo desproporcionados para evaluar los segundos. Comentemos de paso que, en cierto sentido, muchas mociones del espíritu no necesitan deliberación. Frecuentemente se trata de un movimiento interior que nos facilita el cumplimiento de algo que de todos modos tendríamos que hacer. Siento rencor hacia alguien y me veo inclinado a perdonar. Ha llegado la hora de la misa y me siento tentado a entretenerme en un trabajo urgente, lo que me obligaría a llegar con retraso, y percibo una emoción que me impulsa a dejarlo todo en suspenso para ir a la capilla. No hay más que obedecer a ese movimiento, porque evidentemente es un buen movimiento. Lo mismo que el demonio nos tienta, el Espíritu Santo, en un sentido contrario, nos llama, nos estimula, nos suele despertar interiormente para facilitar el cumplimiento de lo que Dios desea de nosotros. Y sin duda, Él lo haría aún mejor si estuviéramos más atentos y más obedientes a sus mociones. Escuchemos a San Francisco de Sales. Sin la inspiración, nuestras almas vivirían una vida perezosa, paralítica e inútil. Mas a la llegada de los divinos rayos de la inspiración, sentimos una luz mezclada de un calor vivificante, la cual ilumina nuestro entendimiento y despierta y anima nuestra voluntad, dándonos fuerza para querer y hacer el bien que se refiere a la salud eterna. Tratado del amor de Dios. Hay ocasiones en que una emoción nos llama a algo desacostumbrado que no entra en el discurrir normal de nuestras actividades, sin, por otra parte, tener una extremada importancia. Ya hemos dado algunos ejemplos. El Señor me impulsa a un acto de caridad, a un servicio, a un momento de oración, a un pequeño sacrificio,
a un gesto de humildad, etc. En esos casos hay que evaluar rápidamente la cosa. Si nos parece razonable, compatible con nuestras obligaciones, si, según la experiencia que tenemos de la pedagogía de Dios respecto a nosotros, nos parece bien y reconocemos la voz de Jesús, y si, en fin, cuando más aceptamos, más en paz nos sentimos, entonces no queda más que ponerla en práctica. Si nos hemos equivocado e inmediatamente comprendemos que se trataba de un movimiento de vanagloria, de presunción o de una idea que nos habíamos formado, no será una catástrofe, servirá para nuestra educación espiritual y, por otra parte, Dios no nos lo tomará en cuenta. Cuando, al contrario, recibimos una llamada para hechos más importantes como una vocación o un cambio de orientación en nuestra vida, opciones que pueden tener graves repercusiones sobre los demás o que nos conducirían a hacer cosas que van claramente más allá de la regla de vida habitual para nuestra vocación, entonces es indispensable no tomar decisiones antes de haber consultado esta inspiración con un director espiritual o con un superior. Esta obediencia agrada a Dios, aunque en ocasiones puede retrasar aparentemente el cumplimiento de cosas que Él mismo nos pide. Dios prefiere la prudencia y la sumisión a la precipitación. En cambio, es muy probable que sin esta obediencia enseguida seamos juguetes del demonio, que al ver nuestra precipitación para seguir unas inspiraciones sin consultarlas con alguien cuando es necesario, muy pronto nos engañará y nos conducirá poco a poco a hacer cosas que no tendrán nada que ver con la voluntad de Dios. En la mayoría de las ocasiones, en caso de dudas sobre nuestra futura conducta, lo mejor será que nos abramos a una o varias personas de nuestra confianza y obedezcamos sus consejos, si no tenemos unos motivos decisivos para actuar de otro modo, en lugar de multiplicar unas reflexiones y unas ponderaciones personales que corren el riesgo de hacernos dar vueltas sobre lo mismo y, más que otra cosa, aumentar nuestra confusión. ¿Y cuándo no somos fieles a la gracia? Ya hemos insistido en la importancia de no desdeñar ninguna de las inspiraciones divinas, pues eso podría llevarnos a una actitud de temor, un temor que, ante nuestra resistencia a recibir esas inspiraciones, puede tener consecuencias irremediables en nuestra vida con el Señor. Insistimos en ello para subrayar la importancia de ese modo de colaboración con lo que Dios opera en nuestra vida y para hacernos atentos a Él, pero no tiene por objeto suscitar un temor que inquieta y descorazona. Hemos de hacer todo lo posible para evitar la infidelidad, pero saber al mismo tiempo que no es irremediable cuando nos sorprende. El Señor está siempre dispuesto a levantarnos cuando caemos, y si después de ellas nos volvemos hacia Él con un corazón humilde y confiado, encuentra el medio de transformar esas caídas en bienes. Cada vez que nos demos cuenta de que por superficialidad, falta de atención o cobardía hemos ahogado o desdeñado alguna inspiración, no nos desanimemos. Pidamos sinceramente perdón al Señor. Aprovechemos la circunstancia para humillarnos y reconocer la pobreza de nuestra virtud y roguémosle que nos castigue, concediéndonos un aumento de fidelidad que nos haga recuperar las gracias perdidas. Para Dios nada hay imposible. Si lo esperamos de Él con la confianza audaz de los niños, nos las concederá. Conclusión. Hasta ahora hemos enumerado algunas condiciones que permiten la manifestación de las inspiraciones divinas en nuestra vida e incluso su multiplicación, de modo que podamos vivir cada vez más movidos y guiados por el Espíritu Santo. Este trabajo quedaría incompleto si omitiéramos unas palabras que sirvan de conclusión. Se trata del amor filial por la Virgen María. Entre todas las criaturas, María es la que más ha vivido bajo la sombra del Espíritu Santo. Toda su vida ha sido una obediencia perfecta a las operaciones del Espíritu en ella, obediencia que le ha conducido a un amor cada vez más ardiente y elevado.
En el anexo podremos leer el hermoso texto de San Francisco de Sales, en el que nos da a conocer cómo, al no encontrar el Espíritu Santo resistencia alguna, el amor en María crecía incesantemente. María es nuestra Madre en el orden de la gracia. Como tal, nos comunica la plenitud de gracia que le es propia. Y yo creo que entre los dones que María concede a los que se consideran hijos suyos y que la llevan a su casa, siguiendo el ejemplo de discípulo amado, el más valioso es la participación en su total disponibilidad a la gracia, en su capacidad a dejarnos mover por el Espíritu Santo sin oponer resistencia. María nos comunica su humildad, su confianza en Dios, su completa entrega a la voluntad divina, su silencio, su atención interior al Espíritu. Lo que quiere decir que uno de los medios más seguros para poner en práctica poco a poco las indicaciones de esta obrita es el de confiar a la Virgen toda nuestra vida espiritual. Ella nos enseñará lo que ha vivido tan perfectamente, a reconocer con seguridad, a acoger con confianza plena y a poner en práctica con una fidelidad total todas las llamadas de la gracia a través de las cuales Dios opera en nuestras vidas, así como en la de su humilde esclava, maravillas de amor. Fin.